para todos. Les doy una vez más la bienvenida a esta segunda actividad, encuentro sincrónico pautada para el día de hoy en nuestra cátedra de Derecho Público. Hoy vamos a concluir en primer término los principios generales del derecho público que hemos venido desarrollando a través de nuestro primer encuentro presencial y posteriormente con nuestro encuentro que tuvimos asincrónico la semana pasada. Tal como lo señalamos en la semana pasada, faltaban 3 de esos principios por abordar o por desarrollar. Uno de ellos era la concesión del Estado, que es uno quizás de los más importantes de estos principios fundamentales que informan al derecho público y principalmente al derecho administrativo como una de sus ramas fundamentales. En esta concesión del Estado me permito dar lectura al artículo 2 de la Constitución vigente, que es donde encontramos plasmado este principio, donde se consagra el Estado ya no solamente como un Estado de derecho, como se hacía en la Constitución del 61, sino también un Estado social y de justicia, ¿no? Vamos en el artículo 2, que ahí está consagrada esa concesión del Estado, se indica que Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de derecho y de justicia. Vamos a ir explicando lo que significa cada una de estas expresiones concebidas por el constituyente de 1999 como la nueva concesión del Estado. Cuando nosotros nos referimos al Estado democrático, tal como señala el preámbulo del texto fundamental, nuestra Constitución se nos indica que como misión principal del Estado, profundizar la democracia, es decir, una profundización del Estado democrático, lo que supone no solamente el ejercicio del derecho al sufragio, sino que, como vemos, se consagra en la participación protagónica de todos los ciudadanos en los aspectos fundamentales del Estado. Y es así como nosotros sabemos que se incorporan nuevos mecanismos de participación y hablamos no solamente de una democracia representativa, que es la que tenemos cada vez que ejercemos el derecho del sufragio y votamos por el candidato de nuestra elección para cada uno de los cargos de elección popular, llámese presidente, gobernadores, alcaldes o diputados a la asamblea, que son los cargos de elección popular que conocemos conforme al texto fundamental o que tenemos. En este sentido, la Constitución va más allá y el espíritu del constituyente en profundizar este Estado democrático es en que no se quede en la democracia representativa, sino que se profundice siendo participativa y protagónica y consagra las formas de hacerlos a través de los cabildos abiertos, las organizaciones vecinales que se propugna su formación desde la Constitución, y también en cuanto a las asambleas de ciudadanos, que es otra forma de participación directa, y en los referendos, ya sea consultivo o revocatorio, en el cual ya el ciudadano va a tener una participación y se va a involucrar de forma directa en las decisiones trascendentales que se puedan tomar en el Estado venezolano. Esa es la nueva concesión de lo que sería el Estado democrático. En cuanto a lo que tenemos en la otra concesión, que es el Estado social, vamos a nosotros a señalar, tal como lo ha indicado la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sus decisiones, que este Estado social supone que debe haber una intervención mayor del Estado para garantizar la protección de los derechos que deben asistir a los llamados débiles jurídicos, porque si bien nuestra Constitución consagra un principio de igualdad ante la ley de todos los ciudadanos, la Sala Constitucional ha reconocido en sus decisiones que efectivamente en la práctica, en la realidad social, hay una desigualdad entre las personas que tienen acceso a una mayor cantidad de recursos y aquellos que se consideran los débiles jurídicos.
Y es por eso que conforme al nuevo texto constitucional en este Estado social, al Estado se le permite actuar para garantizar estos valores superiores que están en el mismo ordenamiento jurídico, que deben inspirar el ordenamiento jurídico, como son la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, y hablamos de responsabilidad social, con preeminencia de los derechos humanos, de la ética y del pluralismo político. Es decir, toda la actuación de los órganos que conforman la administración pública debe estar enfocada o dirigida a satisfacer estos fines, estos valores, perdón, superiores que están consagrados en el mismo artículo 2, y sobre todo el tema de la solidaridad y la igualdad. Y en este sentido, es por eso que el legislador, para desarrollar estos valores fundamentales, se han dictado una serie de leyes donde se protege a lo que se denomina el deber jurídico, y un ejemplo de esa es la intervención que se hace a través de los organismos como el SUNTEI o la SUNAVI para proteger al arrendatario de los locales comerciales y de la vivienda. Bueno, que a veces en la práctica, como sabemos, esa protección se desnaturaliza y el arrendatario muchas veces abusa de estos derechos que le asisten, también en perjuicio del arrendador. Pero su concesión original es eso, o sea, garantizarle sus derechos en esa situación jurídica. Y así encontramos también en el ámbito social la legislación que se produce para proteger los niños y los adolescentes, sus derechos fundamentales, como la obligación de manutención, todo lo que tiene que ver con la responsabilidad de crianza. Y en materia agraria también, que en un campo social se produce toda una serie de normativas para proteger a quien ejerce la actividad agraria, porque deben haber estas ventajas. Y también el Estado tiene que no solamente informar o enfocar o dirigir toda su actividad conforme a estos valores superiores para hacer realidad este Estado social, sino también tiene unos fines esenciales que están en el artículo 3, referidos a la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad. El ejercicio democrático de la voluntad popular nos habla de la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la prosperidad y el bienestar del pueblo, y la garantía del cumplimiento de los principios, derechos y deberes reconocidos y consagrados en la Constitución. Entonces, perdón, tenemos que dentro de estos fines se nos establecen unos muy importantes que guardan relación directa con este estado de justicia, como es la promoción de la prosperidad y el bienestar del pueblo. Pero en el último parte de esta norma también se establece claramente que la educación y el trabajo son los procesos fundamentales para alcanzar dichos fines. Entonces, ¿cómo puede alcanzarse este estado social? Tal como me lo dice la Constitución, no lo estoy señalando yo. La educación y el trabajo, dice la norma constitucional, son los procesos fundamentales para alcanzar dichos fines. Entonces, esto pasa por impulsar una educación de calidad y también el trabajo, porque como sabemos, no todos los que conforman la sociedad organizada tienen esa inclinación o hacia la educación formal, vamos a decir, a graduarse, obtener un título, pero es que toda sociedad necesita de albañiles, de carpinteros, no solamente de ingenieros. Entonces hay que formar en un oficio o en un trabajo para que a través de eso, de educar, para que existan profesionales con las capacidades suficientes y competitivos, dispuestos a servir en la sociedad, también se forme en un oficio o en un trabajo, de forma tal que con dignidad cada ciudadano pueda proveer a su propio sustento, obtener un salario justo que le permita proveer a su propio sustento. Eso es lo que la Sala Constitucional ha explicado, se traduce en ese estado social. Pero no solamente hablamos de un estado social, sino que también hablamos de un estado de justicia. Este estado de justicia lo desarrolla el mismo constituyente y encontramos normas importantes en nuestro texto fundamental.
En el artículo 26 de nuestra Constitución se consagra una garantía esencialísima como es la tutela judicial efectiva o la garantía jurisdiccional. Si me permiten leer, la consagra de esta manera: toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente. Y sigue el constituyente señalando que el Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles. Esta garantía es la que orienta todo el ejercicio de la función jurisdiccional en el país. Es decir, al ciudadano se le debe garantizar el poder acceder a todos los tribunales de la República para plantear sus pretensiones. Y no solamente se le garantiza el acceso, o se le debe garantizar, tal como lo dispone el texto fundamental, sino que debe tener la posibilidad de ejercer sus peticiones o plantear sus pretensiones a través de un debido proceso, que es el que encontramos consagrado en el artículo 49 del texto fundamental, donde se nos garantiza a los justiciables, se les debe garantizar el derecho a la defensa, el derecho a ser oído, a presentar sus peticiones, sus alegatos, también a promover pruebas, el derecho a recurrir del fallo, es decir, a la doble instancia, salvo que exista una norma que disponga lo contrario, porque existen normas, como lo sabemos, que en el mismo Código de Procedimiento Civil determinadas decisiones no son apelables, pero salvo estas disposiciones expresas, entonces el derecho a recurrir del fallo, el derecho a no ser juzgado por los mismos hechos doblemente o dos veces cuando exista una sentencia definitivamente firme. Y por último, no solamente el 49, sino de Estado de Justicia se nos garantiza conforme lo dispone el artículo 257, cuando nos señala el proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia, es decir, el proceso está al servicio de la justicia. Ese es el fin, es un instrumento para alcanzar ese fin último que es la justicia. Por eso se han producido innumerables decisiones donde se eliminan los formalismos inútiles, las reposiciones mal decretadas, cuando no tienen un fin útil. Entonces, no podemos desvirtuar este sentido del proceso que debe estar al servicio de los ciudadanos para alcanzar el fin último, que es el de la justicia. Perdón. Y para eso deben estar a disposición una serie de mecanismos que en el proceso se permita alcanzar la verdad verdadera, que prevalezca frente a la verdad formal. Entonces, inclusive se le dan amplios poderes al juez que se han ido desarrollando conforme a las normas que están pautadas en el propio Código de Procedimiento Civil para que pueda de oficio evacuar pruebas que sean necesarias a los fines de encontrar la verdad y llegar a la verdad real o verdadera y así obtener una sentencia lo más apegada a la justicia. Y se han establecido también para garantizar este estado de justicia una serie de mecanismos que permiten, que antes no los teníamos, destruir los efectos de una sentencia aparentemente investida de la garantía de la cosa juzgada, pero que en definitiva resulta violatoria a los derechos y garantías constitucionales. Y en este sentido, los justiciables tienen a su disposición en el mismo texto fundamental la acción de amparo constitucional que puede ser ejercida contra las sentencias que hayan alcanzado la fuerza de cosa juzgada cuando resulten violatorias a los derechos fundamentales. También existe a disposición de los justiciables la posibilidad del recurso de revisión constitucional cuando la sentencia resulta violatoria de los criterios establecidos por la Sala Constitucional en cuanto al desarrollo de los derechos y garantías constitucionales. También tenemos la posibilidad de la invalidación que está en el Código de Procedimiento Civil de sentencia y a su vez la denuncia al fraude procesal.
que permite enervar los efectos de una sentencia, destruirlos, aun cuando aparentemente hubiese sido dictada en un proceso que hubiese cumplido con toda la formalidad, sin embargo, en definitiva, resulta ser una sentencia injusta. Entonces, este gran principio que informa el derecho público, fíjense ustedes, que va a abarcar prácticamente toda la actuación de los órganos que representan el poder público en Venezuela. Entonces, ya lo expliqué, Estado no solamente de derecho, que antes entendíamos solamente, bueno, que las actuaciones del poder público se apeguen de los órganos del poder público al principio de legalidad, que no salgan del principio de legalidad, que estén apegadas a la Constitución y a la ley. Ahora vamos un poco más allá y no solamente se debe cumplir el principio de legalidad, este estado de juridicidad, como lo vamos a ver más adelante, sino que también tiene que haber un estado social, un estado democrático y un estado de justicia. Eso en cuanto a ese principio. Luego tenemos otro principio que nos faltaba por revisar, que es el principio de la primacía y progresividad de los derechos constitucionales. Este principio de primacía y progresividad de los derechos constitucionales lo encontramos consagrado en el artículo 19 del texto fundamental, recogido como el principio del respeto a las situaciones jurídicas subjetivas, también se conoce así. Y conforme al texto constitucional, en el artículo 19 se nos dice que el Estado garantizará a toda persona, conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y el ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de sus derechos humanos. Su respeto y garantías son obligatorios para los órganos del poder público, de conformidad con esta Constitución, con los tratados sobre derechos humanos y ratificados por la República y con las leyes que lo desarrollen. Entonces, este principio de progresividad se entiende con que el Estado venezolano tiene que garantizar a toda persona el ejercicio de los derechos humanos, aun cuando no estén plasmados en el texto fundamental, aun cuando se encuentren en tratados internacionales que no hayan sido recogidos por el texto constitucional. Siempre que tenga el carácter de derecho humano, debe ser garantizado el ciudadano y los órganos del poder público deben propender a esta garantía de estos derechos humanos. Fundamental, tenemos, por supuesto, el derecho a la vida, a la libertad personal. En el artículo 20 tenemos que toda persona tiene derecho al libre desenvolvimiento de su personalidad, sin más limitaciones que las que se deriven del derecho de los demás y del orden público y social. Y en esta materia hay que decir que efectivamente la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha venido desarrollando toda una serie de jurisprudencia en cuanto a garantizar el principio al libre desenvolvimiento de la personalidad que tenemos todos los ciudadanos. Y es así como, gracias a la jurisprudencia producida por la Sala Constitucional, se ha permitido el divorcio por desamor o desafecto. Eso es consecuencia de este principio, de garantizar el principio de la libertad personal, el del desarrollo al libre desenvolvimiento de la personalidad, porque la Sala ha analizado que no podemos ir en contra de este principio y negar el divorcio a una persona que manifiesta que ya ha perdido el amor por su cónyuge. Simplemente eso, cuando antes eso era imposible, había que demandar el divorcio por cualquiera de las causales que están previstas en el 185 del Código Civil. Y la Sala abrió esa puerta, esa posibilidad, y que es algo que no necesita probarse, porque no hay forma de determinar que una persona ha dejado de querer a alguien. Entonces se han producido en este sentido decisiones importantes. La igualdad ante la ley, que está garantizada en el artículo 21, donde no se permite la discriminación por raza, por sexo, de ninguna manera, y ahí se han producido decisiones importantes. Y importante saber también que conforme al 23 de la Constitución, los tratados, pactos y convenciones relativas a derechos humanos suscritos y ratificados por Venezuela tienen dentro de la pirámide de la jerarquía de las leyes, se equiparan a la norma constitucional. Entonces, todo tratado
cuyo contenido que verse sobre garantizar derechos humanos, que haya sido ratificado por Venezuela, se equipara dentro del ordenamiento jurídico al rango constitucional. Tiene el rango de una norma constitucional. Entonces, es importante tener esto en cuanto al principio de la progresividad de los derechos humanos, entender que no solamente los que estén consagrados en nuestra Constitución, que siempre se tiende a avanzar en todo lo que sea esta protección para garantizar a todas las personas estos derechos humanos y que todos los pactos y tratados internacionales en este sentido que contengan o que versen sobre esta materia tienen el rango de garantía constitucional y que la Sala Constitucional, conforme a esta normativa, ha producido decisiones importantes como la que le he hecho mención y que no se permite por ninguna forma la discriminación por raza, por sexo, ¿verdad? O por color. Y también se han producido en este aspecto normas y decisiones importantes. En cuanto al principio de la responsabilidad del Estado, es un principio muy importante, lo tendríamos allí como número 12. Nosotros lo encontramos recogido en distintas normas constitucionales. Fíjense que cuando nosotros leemos el artículo 2 hace rato, decíamos que dentro de los valores superiores del ordenamiento jurídico está la responsabilidad social. Ya me habla ahí la responsabilidad social. Cuando hablamos del artículo 4, de la República Bolivariana de Venezuela como un Estado federal descentralizado, hablamos de la corresponsabilidad, es decir, la corresponsabilidad que existe entre los niveles territoriales que la conforman y de los que hablábamos en el encuentro sincrónico que tuvimos en el primero, que hablábamos de que estaba confirmado por los estados, los distintos estados que conforman el territorio y los municipios, pues ellos todos, de acuerdo a sus competencias, son corresponsables en el cumplimiento de los fines superiores del Estado. Cuando hablamos del gobierno, en el 6, dice que el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela será siempre responsable, lo dice expresamente allí, es responsable. Y luego hablamos en el artículo 25, dice que todo acto dictado en el ejercicio del poder público que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y la ley es nulo. Y los funcionarios públicos y funcionarias públicas que lo ordenen o ejecuten incurren en la triple responsabilidad penal, civil y administrativa según los casos. Entonces, no solamente, como lo vamos a ver, el constituyente plasma una responsabilidad patrimonial del Estado, que ya vamos a ver que está expresamente consagrada en la Constitución, sino también la personal del funcionario público, que con su actuación viola o menoscabe los derechos o garantías constitucionales. Y en este caso tenemos una triple responsabilidad. Responsabilidad penal, responsabilidad civil, porque podemos ser demandados por daños y perjuicios, y responsabilidad administrativa, porque podemos ser destituidos de nuestros cargos o inhabilitados para ejercer cualquier cargo cuando se violen o menoscaben los derechos o garantías constitucionales. Y esto es en todas las ramas del poder público. Fíjense que en el artículo 49 se establece la llamada responsabilidad del Estado juez, cuando dice en el 8, toda persona podrá solicitar del Estado, 49 ordinal 8, el restablecimiento o reparación de la situación jurídica lesionada por error judicial, retardo o omisión injustificados. Queda a salvo el derecho del o del particular de exigir la responsabilidad personal del magistrado o de la magistrada, el juez o la jueza, y el derecho del Estado de actuar contra estos. Entonces, usted puede exigir la responsabilidad del Estado producto del ejercicio de la actividad jurisdiccional, pero también se la puede exigir personalmente al juez o al magistrado de conformidad con esta norma. Ahora vamos a ver, fíjense, en el artículo 140 se recoge este principio fundamental de la responsabilidad patrimonial del Estado. El Estado responderá patrimonialmente por los daños que sufran los particulares en cualquiera de sus bienes y derechos,
siempre que la lesión sea imputable al funcionamiento de la administración pública. Allí se consagró expresamente, a diferencia de la Constitución del 61. Y entonces todos los ciudadanos están, conforme a esta norma, tienen el derecho de acudir a los órganos de la jurisdicción contenciosa administrativa para demandar y exigir la responsabilidad patrimonial del Estado cuando haya, producto de su actuación, haya sido lesionado de forma patrimonial o de forma moral. Entonces el daño no solamente material, sino también el daño moral. Puede ser demandado esa responsabilidad ante la jurisdicción contenciosa administrativa. Y es una responsabilidad objetiva, muy importante que lo tengan claro. Cuando se va a exigir la responsabilidad del Estado por la actuación de cualquiera de sus órganos en la administración pública, usted no tiene que demostrar la culpa del funcionario. Simplemente tiene que demostrar que el daño que usted sufrió en sus bienes o en su persona fue consecuencia directa de la actuación. No entramos a analizar la culpa como se hace en materia civil. Por eso hablamos de una responsabilidad objetiva. Lo único que debe demostrarse es el daño y la responsabilidad, y el nexo causal. Es decir, que ese daño ha sido consecuencia directa de la actuación de ese órgano o de ese ente de la administración pública. Relación causa-efecto y daño, que debe ser cierto, personal al que lo reclama, con todas sus características. Y luego tenemos en el artículo 141, donde se nos dice, la administración pública está al servicio de los ciudadanos y se fundamentan los principios de responsabilidad en el ejercicio de la función pública. Entonces, todos los órganos y entes en el desarrollo de la actividad administrativa tienen responsabilidad por el ejercicio de la función pública. Es un principio muy importante que se consagra allí y que ya vamos a ver en el siguiente, que tiene la posibilidad de ser tutelado en el principio de la universalidad del control judicial de los actos estatales. Hablamos en este último del principio de la universalidad del control, porque no solamente se controla la legalidad de los actos administrativos contenidos en una resolución, en una providencia, en un acto como tal, materializado, sino que también vamos a controlar toda actuación del Estado que suponga una vía de hecho, que esa vía de hecho, esa actuación, me lesione o menoscabe y le cause un daño particular. Entonces, para eso vamos a encontrar la jurisdicción contenciosa administrativa. Nos vamos, por favor, a la Constitución, y esa es la universalidad del control, de que nada escapa al control de la jurisdicción, sino 259, por favor, allí lo tenemos, sino que todo, absolutamente toda actuación, actos administrativos, actividad administrativa, sea también porque usted cumpla la competencia y lo haga mal, o haciéndolo bien cause un daño, porque ya dije que la responsabilidad es objetiva, y también haciéndolo bien, cumpliendo su oficio, por lo menos en las actividades de alto riesgo, como son la manipulación de explosivos y ese tipo de cuestiones, aún cumpliendo los protocolos, usted puede llegar a causar un daño en particular, y también va a responder, porque dijimos que no hay culpa a las vías de hecho, ¿verdad? Todo exactamente todo lo que puede hacer o no hacer, porque también va a responder por la abstención, por lo que usted, de acuerdo a las competencias, cumplir y no lo hizo. Ahí, si eso le genera un daño al particular, va a tener que responder. La jurisdicción contenciosa administrativa corresponde al Tribunal Supremo de Justicia y a los demás tribunales que determine la ley. Los órganos de la jurisdicción contenciosa administrativa son competentes para anular los actos administrativos, generales o individuales, contrarios a derecho, es decir, que tengan como destinatario un conglomerado de personas o una persona natural o jurídica en concreto, incluso por desviación de poder, condenar al pago de sumas de dinero y a la reparación de daños y perjuicios originados en la responsabilidad de la administración, conocer de reclamos por la prestación de servicios públicos
y disponer lo necesario para el restablecimiento de las situaciones jurídicas lesionadas por la actividad administrativa. Entonces, por eso se habla del principio de la universalidad del control, porque todos los actos, las omisiones, las vías de hecho en que incurran los órganos clientes que conforman la administración pública o las demás ramas del poder público pueden ser controlados a través de la jurisdicción en todas las vías y mecanismos que ofrece la jurisdicción contenciosa administrativa. Pero no solamente la legalidad, también se puede controlar la constitucionalidad. Y así tenemos como en el artículo 334 de la Constitución está plasmado el famoso control concentrado y el control difuso. Nosotros, todos los jueces de la República, podemos ejercer control difuso cuando encontramos que una norma establecida en un código o en una ley resulta violatoria o contraria a los derechos y garantías constitucionales. Razonadamente, hacemos la decisión, desaplicamos la norma para ese caso en concreto, porque no tenemos facultad de dejarla sin efecto, solamente lo puede hacer la Sala Constitucional. Pero para ese caso en concreto la podemos desaplicar, dejarla sin efecto y enviar eso a la Sala Constitucional para que la Sala emita el pronunciamiento definitivo de si esa desaplicación fue ajustada o no a derecho. Y la Sala tiene el control concentrado, es decir, fíjense, el 334, todos los jueces o jueces de la República en el ámbito de sus competencias y conforme a lo previsto en esta Constitución, están en la obligación de garantizar, de asegurar la integridad de la Constitución. Aquí está, en caso de incompatibilidad entre esta Constitución y una ley u otra norma jurídica, se aplicarán disposiciones constitucionales correspondiendo a los tribunales en cualquier causa, aun de oficio, decidir lo conducente. Ahí está, en ese pedacito, en caso de incompatibilidad, ese es el control difuso que hacemos todos los jueces de la República. Y luego, corresponde exclusivamente, ese es el control concentrado, que está solo y exclusivamente en manos de la Sala Constitucional. Como jurisdicción constitucional, declarar la nulidad de las leyes y demás actos de los órganos que ejercen el poder público, dictados en ejecución directa e inmediata de esta Constitución o que tengan rango de ley cuando colidan con la Constitución. Ese es el concentrado, que puede declarar la nulidad la Sala Constitucional de una ley, de una norma o de cualquier acto del poder público que resulte violatorio a la Constitución. Entonces, encontramos en esa normativa cómo se hace efectivo este principio de universalidad del control. Todos los actos estatales producidos por la actuación de cualquiera de los órganos que conforman esas 5 ramas del poder público pueden ser controlados en su legalidad y en su constitucionalidad. Y si producto de la actuación de esas actuaciones o de esas omisiones se causa un daño al particular, este tiene la posibilidad, de acuerdo a lo que hemos señalado, de acudir a la jurisdicción para exigir el resarcimiento de sus daños. Bien, este es el último de los principios que informan el derecho público, son 13. Los hemos ido analizando todos, tienen el material aportado en el aula virtual y aparte un libro que les envié en el grupo de WhatsApp. Ahora, vamos a dar inicio a la unidad número 2, que conforme al programa que tenemos, habla de el Estado, la unidad número 2. Para iniciar la unidad número 2, es indispensable que nosotros retomemos lo que en pregrado se ve como lo que es el Estado. Porque el Estado no es la sociedad. La sociedad podemos decir que es el género. Y el Estado es una de las tantas especies de organización que pueden salir de esa sociedad. Entonces, para dar una definición más o menos cercana de lo que sería el Estado, podemos decir que es una organización política jurídicamente asentada, que está asentada sobre un territorio determinado. Entonces hablamos de una organización política conformada por una población o un pueblo, a mí me gusta hablar más de pueblo, que está asentada sobre un territorio determinado
y que tiene un poder público soberano. Esa pudiera ser una primera definición. Repito, organización política conformada por una población o un pueblo asentada sobre un territorio determinado y que tiene un poder público soberano. Fíjense, de esta pequeña definición podemos nosotros extraer los tres elementos que deben coexistir, porque no puede faltar ninguno, para que pueda decirse que surge un Estado. Hablamos primero de un pueblo. ¿Por qué no hablo de población? Porque cuando yo hablo de pueblo, me refiero a los ciudadanos que están vinculados entre sí, no solamente por un número determinado de personas, que es lo que se computan en los censos, sino por una población, pero que efectivamente está vinculada por valores, que los unen valores superiores, como su cultura, sus tradiciones. Eso los vincula como sociedad y se asientan en un determinado territorio, entendiendo como territorio, que es el segundo elemento, donde debe ser el asiento permanente de ese pueblo, entendiendo como territorio todo, no solamente vamos a decir, todo lo que comprende el espacio aéreo, el espacio territorial, las áreas marinas, submarinas, tal como lo describe la Constitución nuestra que conforma el territorio. Y también tiene que tener un tercer elemento que es muy importante, que es el poder público soberano, ¿verdad? Es decir, que haya un grupo que ejerza la soberanía, que gobierne a la cantidad de la población que los reconoce como sus gobernantes, que tengan ese poder público soberano y es lo que permite la organización de ese Estado a través del estatuto fundamental, que no es otro que la Constitución, que esa misma sociedad decide voluntariamente en su evolución organizarse, ¿verdad? Y reconocer un poder público soberano que es el que va a ejercer el gobierno en ese Estado determinado. Ahora bien, pero en el estado actual, en la actualidad, un estado no puede hacer o surgir como en la época del estado soberano, del estado monárquico, del estado absolutista, donde bastaba con el solo reconocimiento de un territorio que se declaraba autónomo, soberano, independiente, sino que como vivimos en una comunidad internacional donde se necesita cada vez, producto de la interacción entre todos los estados que conforman esa comunidad internacional, un desarrollo en materia económica, en materia ambiental, en materia cultural, que permita precisamente hacer efectivo eso que llamamos la globalización, y que también entendemos como la supranacionalidad en algún aspecto. En un Estado en la actualidad no puede vivir aislado del resto de los demás estados que conforman la comunidad internacional, porque va a necesitar en un momento dado del apoyo y del reconocimiento de los demás estados que conforman esa comunidad internacional para desarrollar una serie de materias como la protección al ambiente. Fíjense ahora mismo, cuando tuvimos la experiencia del COVID, o sea, ningún estado podía estar aislado de esa realidad y tenía que formar parte de los lineamientos que el órgano internacional encargado de controlar, la Organización Internacional de la Salud, encargado de dirigir allí la aplicación de las vacunas y la forma de hacerlo para poder solventar esta situación que aquejaba a todo el globo, a todos los países que conforman o a todos los estados que conforman esa comunidad internacional. Y entonces empezamos a hablar de un reconocimiento, sobre todo en materia del derecho internacional público. ¿Cómo se produce este reconocimiento? Cuando la comunidad jurídica internacional verifica la existencia de una organización política que, asentada sobre un territorio determinado, goza de un poder soberano.
cuando verifica la existencia de esos tres elementos en conjunto y por distintas razones económicas, militares, culturales, por distintos intereses, decide emitir el reconocimiento de esa organización política como un nuevo Estado. Entonces, en torno a este reconocimiento, se producen en el derecho internacional dos corrientes. Una que admite que el reconocimiento viene a ser un acto político y otra que dice que es un acto jurídico. La que dice que es un acto político dice, bueno, el reconocimiento de un nuevo Estado es voluntario, porque cada Estado lo hace en el momento que lo considera oportuno. Es voluntario y es unilateral. Y, por supuesto, señala que también es discrecional, porque no es obligatorio, sino que conforme a sus intereses, como ya lo señalé, lo hace en un momento determinado. Y que es un acto, además, que en algunos aspectos puede ser condicionado y que también es declarativo, ¿no? Entonces, ese es la corriente, perdón, vamos a decir la corriente política, llamada esencialmente reconocimiento como acto político. Entonces, habla de que se da el reconocimiento de esta manera, teniendo esos caracteres, el de que es discrecional, que es un acto unilateral, que es un acto voluntario, que no depende de la manifestación de los demás estados, y que viene a ser en algunos aspectos condicional y creador. Para esta teoría, el hecho de que se dé el reconocimiento por parte de la comunidad internacional es el que le da el origen al Estado. Es creador. Para la que considera el reconocimiento como un acto jurídico, dice que es un acto colectivo, es decir, que toda la comunidad internacional debe reconocer a ese Estado. Esto es criticado porque en realidad no todos los estados reconocen a un estado que nace en un momento dado y eso no le quita el hecho de que deja de ser un estado, sino que en la medida en que lo van reconociendo los grandes potencias, Rusia, Estados Unidos y los estados más importantes, pues va entrando en la vida que conforma esa gran comunidad internacional. Y esta teoría parte de que no puede ser condicional el reconocimiento de un estado, sino que se da o no se da. Y por otro lado, de que debe ser un reconocimiento declarativo. Es decir, una vez que verifico la existencia, lo declaro y reconozco ese estado para que forme parte de los organismos internacionales. Una vez que se produce este reconocimiento, y la mayor parte de la doctrina, yo lo considero así, es que efectivamente se trata de un acto unilateral, voluntario, porque no se necesita que todos los estados reconozcan a un estado, y además de que debe ser declarativo, porque no es creador, es declarativo. Surgen derechos para ese estado que va a formar parte de la comunidad internacional. Hay dos consecuencias del reconocimiento de un estado en el orden internacional. Primero, que surgen derechos porque a partir de allí va a poder celebrar tratados con los demás estados que conforman esa comunidad y va a poder tener una representación diplomática acreditada en cada uno de esos estados, sea a través de sus embajadores o de las misiones diplomáticas que allí se constituyan también ante los órganos internacionales. Pero también no solamente se le van a generar derechos, sino también responsabilidades, porque al formar parte de la comunidad internacional va a ser responsable internacionalmente por las actuaciones que como Estado haga. Y si viola o menoscaba los derechos humanos, puede imputársele esa responsabilidad ya como Estado que va a tener, como lo vimos en la clase pasada, una personalidad jurídica ante el resto de la comunidad internacional y puede ser imputado ante los órganos jurisdiccionales, ante la Corte Internacional, para hacerlo responsable de su actuación. Ahora bien, tenemos una convención, la Convención Panamericana, que se celebró en Montevideo en el año 1933. En esta convención se establecieron
los principales elementos de lo que se debe considerar un Estado a nivel internacional. Y esta Convención Panamericana estableció, como ya lo dijimos, que debe haber una población o un pueblo asentado en un territorio determinado, que debe haber un gobierno reconocido por ese pueblo, aceptado, admitido, soberano, organizado políticamente a través de su instrumento fundamental o de su estatuto, que venía a ser la Constitución, que permite la fundación de ese Estado, pero que además debe añadirse, dice la Convención Panamericana, un cuarto elemento requisito, que es el reconocimiento de ese nuevo Estado por parte de los demás Estados que conforman la comunidad internacional. Si ustedes revisan esa Convención Panamericana, van a encontrar otros aspectos muy importantes que señalan que el reconocimiento no puede ser condicional, que el reconocimiento debe ser voluntario y que efectivamente es declarativo, que no es creador de ese Estado, que el hecho de que ese Estado no haya sido reconocido por todos los que conforman la comunidad internacional no le quita su conformación como Estado independiente y soberano. Es así como nosotros podemos poner varios ejemplos, fíjense. Puerto Rico puede ser considerada una nación porque tiene su territorio, tiene su pueblo asentado allí con sus costumbres, con su idioma propio, que es el español, pero no tiene ese poder soberano. Ellos no han querido, no ha sido su voluntad no declararse Estado independiente, sino que forman parte de los Estados Unidos. Entonces, eso es una nación, pero no es un Estado. O sea, ya hay una diferencia clara entre lo que sería nación y Estado, porque la nación, aun cuando tiene un territorio, tiene un pueblo, no tiene un poder público soberano ni un reconocimiento internacional. Y así le ha pasado a muchos estados. Fíjense que, sin ir muy lejos, hay una experiencia cercana, pero el Estado de Israel, por la misma Biblia sabemos lo antiguo que es ese pueblo, el pueblo de Israel, y que no viene a ser reconocido sino hasta el año 1948. Es de que se produce su reconocimiento, una vez que lo hace primero Gran Bretaña, seguida de otros estados. Y ya se considera el Estado de Israel, pero le costó mucho. Igual tenemos el ejemplo de la Pakistán Oriental, que mantuvo durante largos años su lucha para que se le reconociera como Estado independiente, teniendo un pueblo, un territorio y un poder público soberano interno, y sin embargo, no pasó mucho tiempo para que surgiera el Bangladesh, que nace como tal, desde el instante en que la India y la Unión Soviética le dan ese reconocimiento como tal. Y nosotros tenemos la experiencia más cercana, cuando el libertador Simón Bolívar nos libera del Reino de España, nosotros nos declaramos independientes y soberanos en cada uno de lo que hoy somos Venezuela, Colombia, Perú, en la medida en que se fue dando el proceso de independencia. Ecuador, sabemos que primero fue Colombia, que después liberó el sur. Y en ese caso, no fue esa misma proclamación que fueron considerados estados, que fuimos considerados estados, que se reconoció la Gran Colombia primero y después la independencia que surgió al dividirse la Gran Colombia, porque primero se reconoció a nivel internacional la Gran Colombia, sino que tuvo que Inglaterra reconocer ese estado y que siempre lo hace por intereses surgidos. Fíjense, en ese momento, la lucha que había entre el gobierno inglés y España permitió que ese acontecimiento en ese momento ayudara a nuestra independencia y a nuestro reconocimiento internacional. Y es así como nos van reconociendo a partir de Inglaterra otros importantes estados, Estados Unidos y así sucesivamente. Entonces, no es que eso nace desde el mismo momento en que una organización se declara independiente, autónoma y soberana, sino que tiene que haber un proceso para que se reconozca
ante la comunidad internacional la presencia de ese nuevo Estado. Y lo mismo pasa cuando se da la división. Fíjense, pusimos el ejemplo de la Gran Colombia, pero también lo tenemos más cercano cuando se divide la Unión Soviética. Los países que conformaban la Unión Soviética ha sido paulatinamente que han venido encontrando el reconocimiento como estados en la comunidad internacional. No ha sido desde el mismo momento en que se produjo la disolución. Entonces, eso es bien importante. Y por último, diferenciar lo que es el reconocimiento de los estados a de los gobiernos. Cuando un estado se reconoce en la comunidad internacional, pues consecuencialmente se reconoce el gobierno que en ese momento ejerce el poder público soberano dentro de esa organización política que surge como un Estado autónomo independiente. Pero puede llegar un momento dado en que, dadas las circunstancias o que se presenten, ese gobierno pierda el desconocimiento o los gobiernos sucesivos dejen de ser reconocidos por la comunidad internacional. Pero el hecho de que se desconozca un gobierno no quiere decir que el Estado pierda su reconocimiento internacional como Estado independiente ante la comunidad internacional. Entonces, tener presente que son dos cosas muy diferentes. El reconocimiento del Estado, que una vez que se produce en la comunidad internacional, conduce al reconocimiento del gobierno que está en ese momento, y luego que pudiera darse el caso que un gobierno pierda la legitimación y sea desconocido internacionalmente, y en ese caso no es que el Estado deja de ser reconocido. Entonces, es muy importante esto. Luego, en este tema, vamos a abordar que una vez reconocido esos estados en la comunidad internacional, como ya dijimos, surge una consecuencia muy importante, que es el derecho que tiene de firmar tratados y de tener representación diplomática en los demás estados que conforman esa comunidad internacional. Y eso va a producir toda una serie de relaciones diplomáticas, de entender que hay misiones diplomáticas, que hay un jefe de la misión, y es las relaciones consulares, y repasar un poco lo que es la Convención de Viena. Eso lo vamos a abordar en el próximo encuentro sincrónico, para que en el último encuentro sincrónico ya nos quede dar el último tema de la unidad. Solamente nos faltaría dar lo que es las relaciones consulares de este segundo tema, las relaciones diplomáticas que se producen. Quiero aprovechar que los veo conectados para que revisen en el aula virtual, que ya está colocada allí la primera tarea. Creo que fue colocada el jueves, que la coloqué allí. La deben entregar como plazo límite el 13, tal como se indica allí, el 13 de octubre. Es un ensayo muy sencillo, un ensayo de 3 páginas. Yo le di todas las instrucciones en la tarea allí en el aula virtual. Les agradezco que las cumplan. Un ensayo de 3 páginas, no lleva introducción, no tiene conclusiones, no tiene portada, no lleva índice, no lleva referencias bibliográficas al final. Tampoco en un ensayo se pueden hacer citas largas, solo citas cortas, hasta 40 palabras, y esas citas deben ir dentro del texto del ensayo. Los párrafos no pueden ser mayores de 10 líneas, y las referencias de esas citas cortas deben ir a pie de página, por eso es que no lleva bibliografía. Van a hacer un análisis. Estudiamos 13 principios fundamentales del derecho público. Ustedes van a escoger 2, los que quieran, los que más le hayan llamado la atención, y van a desarrollar en esas 3 páginas 2 principios. Los van a analizar a la luz de la Constitución, se van a servir del material que tienen allí dispuesto, de la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Como están haciendo un doctorado, pueden utilizar cualquier bibliografía que sea reconocida. Entonces, pueden analizar cualquiera de los principios de los 13, son 13, que puedan escoger para que sea un análisis pues bien fructífero. Entonces, eso vale 30 puntos sobre los 100 que tienen ustedes allí para la evaluación. Entonces, 30, luego mandaremos un ensayo sobre la segunda unidad,
que será un valor de 30, y el último, que será de 40. Entonces, esa ya están allí dispuestas en el aula virtual. Les recuerdo que el plazo para la entrega es hasta el día 13. Yo no sé si alguno tiene una duda sobre lo que hemos conversado el día de hoy o algún comentario. Sí, era una inquietud en relación al Estado, ¿no? Sí, como usted lo dijo y todos sabemos, el Estado tradicionalmente sí, sabemos, está conformado por territorio, población y un gobierno, ¿no? Entonces, ahora sale también el concepto de lo que es el reconocimiento internacional. Pero usted hace mención ahí a la comunidad internacional. Y ¿Ala? cuando hablamos la comunidad internacional, que Ajá. tiene que ser reconocido por una comunidad internacional. Entonces, Por algunos, cuando, no por todos. Basta ok, con que tenga el reconocimiento de algunos. pero cuando usted habla de la comunidad internacional, porque yo leo aquí también el concepto de comunidad internacional, inclusive habla de organismos intergubernamentales. Entonces vemos el caso de nuestro país, Venezuela, que con toda la situación que pasó recientemente y que no fue reconocido, o que el gobierno actual no fue reconocido por algunos gobiernos, inclusive en la actualidad salen ni siquiera unos presidentes, sino una comunidad internacional, como en el caso de la Comunidad Europea, donde difieren de cierta, donde no hay un reconocimiento como tal al estado de gobierno que tenemos nosotros en la actualidad. Entonces, claro, cuando usted hace mención, ahora hace mención, no todos, sino algunos, pero también hizo en su explicación de algunos países y se habló de lo que es el principio de la igualdad. Y cuando nos ponemos a ver el principio de la igualdad entre las naciones, el principio de la igualdad jurídica entre los estados, y solamente porque un país, Estados Unidos, o X país, o X ente gubernamental, no nos reconozca, nos afecta de manera directa. Entonces, ¿cómo entra esa situación con este principio en el caso particular de nosotros como país, como república? A ver, Abigail, Ujú. le aclaro. Primero que nada vamos a diferenciar. El principio de la igualdad es un principio de derecho público y es de la igualdad de los ciudadanos, nosotros, ante la ley. No está referido a los estados. Es un principio fundamental de derecho público y de igualdad ante la ley y que tiene que ver con la progresividad de los derechos humanos que tiene que garantizar el Estado. En cuanto a lo segundo, el reconocimiento al que usted hace alusión, nosotros nunca hemos dejado de ser reconocidos como Estado. Creo que lo aclaré al final. Una cosa es el reconocimiento del Estado que surge nuevo frente a la comunidad internacional, ¿verdad? Que dijimos que tiene las características de ser unilateral, de ser declarativo, ¿verdad? Que es también, si se quiere, discrecional, ¿verdad? Al reconocimiento del gobierno. En lo que ha habido la controversia es en cuanto al reconocimiento del gobierno actual, no al reconocimiento de la República Bolivariana de Venezuela frente a la comunidad internacional. Entonces, siempre el Estado se ha mantenido y ha continuado siendo reconocido en organismos internacionales tan importantes como la ONU. Y así, en una gran cantidad, nunca hemos tenido desconocimiento como Estado, como tal. Nosotros formamos parte de esa comunidad internacional, reconocidos como una organización independiente y soberana. Somos el Estado venezolano frente a la comunidad internacional. Lo que ha habido es, la disputa es sobre el reconocimiento del gobierno, que es otra cosa, y que no ha sido por la generalidad de la comunidad internacional, sino, como usted lo ha dicho, por sectores. Entonces no podemos confundir lo que es el reconocimiento del Estado
que nace a la comunidad internacional como una nueva organización, ¿verdad?, al reconocimiento del gobierno. Fíjense ustedes, tenemos el caso del País Vasco. Ellos se denominan País Vasco y han querido que se les reconozca muchas veces como Estado, que han propiciado referendos para su división del Reino de España. Ellos estarían allí buscando el reconocimiento de un nuevo Estado, diferente del cual forman parte actualmente. Eso es otra cosa. Al reconocimiento de un gobierno, que como ya lo dije, puede pasar, pero eso nunca tiene ni vincula al reconocimiento del Estado como organización política. Creo que no, doctora. De verdad, pues, yo lo que quiero decir es que es muy amplio la clase que usted ha dado y pues nos ha llevado a reflexionar mucho con respecto a muchas cosas que no, sí sabíamos, pero no las ponemos en práctica, ¿no? Entonces, pues muy agradecida por los conocimientos que nos está dando en este momento, en esta clase magistral que estamos recibiendo. Catherine, porque lo que yo les decía es que el tema más duro de esta cátedra, el más fuerte, el que tenemos que manejar, son los principios fundamentales, porque estos 13 principios que están establecidos en la Constitución informan, si usted se pone a ver todas las ramas, no solamente el derecho público, fíjense que también tocan el derecho civil, tocan el administrativo, el constitucional, básicamente el administrativo porque es el que regula la actuación de la administración pública, pero todas las ramas, porque es la forma como debe regirse el ordenamiento jurídico. Entonces, allí lo tenemos recogido y está en nuestro propio texto constitucional. Es, como decíamos, el tronco, que yo lo decía al inicio, de donde surgen y donde deben informarse todas las ramas del ordenamiento jurídico. Me alegra mucho que les haya llamado la atención. Fíjense que cada uno de estos principios sería el tema prácticamente de una materia, porque hablar de la responsabilidad del Estado es prácticamente una materia. Entonces, todos informan la actuación y por eso les digo, escojan solo dos, porque quizás con uno pudieran hacer el ensayo completo. Yo les voy a mandar al grupo de WhatsApp algunas sentencias a la Sala Constitucional que les pueden servir de orientación para que las bajen y allí desarrollan de una forma importante sobre todo lo que es la forma del Estado social, de derecho y de justicia. Bueno, si no es más, quedo a su disposición para cualquier duda a través quizás el WhatsApp nos comunicamos más rápido, no porque no vaya a revisar el aula virtual, sino que a veces el tema del internet, pues se le dificulta a uno más acceder al aula que más rápido por los datos puede hacerlo a través del WhatsApp. Pues la luz también nos hace lo propio, pero ahí vamos haciendo el mayor esfuerzo para hacerlo lo mejor posible. Entonces, pues bueno, a su disposición y espero pues que realmente haya sido fructífero pues para todos, porque es un feedback donde nos enriquecemos todos. Les deseo un feliz fin de semana y muchas gracias por una vez más por su atención, por estar aquí. Me despido. Gracias por estar.